Muy bien, muchas gracias. Buen día. Es una organización que se creó en el año 93, cuando vimos los problemas que teníamos, que íbamos teniendo con la degradación de los suelos por el uso excesivo de los rastrones, arados y compañía, y todos los hierros que usábamos en aquella época. Entonces nos preocupamos y un grupo de productores en aquella, creo que no sé, no está muy fuerte, se está escuchando bien porque esto rebota mucho y yo personalmente soy medio sordo, entonces me cuesta mucho. Pero un grupo de productores de la zona del sur, de Itapúa, de las cooperativas de Iguazú, también de Alto Paraná, se juntaron con la gente de Acidinar. En Naranjal en aquella época funcionaba un gran grupo de productores que trabajaban en beneficio de la siembra directa, que era el plantío directo, que es lo que nosotros buscábamos para recuperar. Como les voy a ir mostrando, porque yo les voy a contar un poco una evolución de nuestra historia de la agricultura mecanizada, para que los nuevos productores jóvenes que están incorporándose actualmente, los ingenieros agrónomos jóvenes que no participaron en los ciclos de reuniones interminables que teníamos, don Lauro se acuerda de eso cuando veníamos siempre antes, 20, 25 años atrás, con tecnologías que ayudaron mucho a la recuperación y al mantenimiento de la calidad de nuestros suelos. Ahora tenemos que volver a recapacitar, inclusive les voy a dejar el compromiso de hacer algún grupo de productores que se afilien a la federación nuestra y poder aumentar la cantidad de gente interesada en mantener las condiciones de suelos en perfecto estado. Tanto, porque acá yo sé que hay gente de Pindó, hay gente de Unión Curupactí, de Naranjal, hay colegas y productores de muchos lugares, que es tan importante siempre para nosotros contar con la colaboración de todos. Muy bien, a modo de introducción yo creo que ya bastante. Vamos a ver, María Luisa, qué podemos... vamos a seguir. El inicio de todo esto fue a costa de los bosques, ¿verdad? Los desmontes, los aserraderos. Vamos a ir pasando, María Luisa. Fíjense las jangadas, que era la forma como se enviaban los rollos antiguamente por el río Paraná hacia la Argentina y al Uruguay, donde hoy todos los ministerios del Uruguay, los ministerios y las mansiones de Argentina, de Buenos Aires, hasta hoy tienen madera, fueron construidos con madera paraguaya, principalmente el apacho y el cedro, que eran las maderas que más salían de estos bosques. Duraban 40, 60 días para llegar a Buenos Aires estas jangadas, y era la forma como los productores se defendían en aquella época. En el año 52 se hacen, la cooperativa Colonias Unidas compra el pequeño lote de tractores, fíjense, creo que es una marca FAR de aquella época. Después, en la década del 60 empezamos los trabajos con el Plan Nacional del Trigo. El Plan Nacional del Trigo se creó en el 63, 64 con alto financiamiento, pero sin ninguna tecnología agrícola, absolutamente ninguna. Es la época en que empiezan a llegar los inmigrantes brasileños. Ahí está, me acaba de decir don Lauro que va a cumplir en estos días 40 años de haber venido como inmigrante en aquella época. Y entonces se van creando las parcelas de subsistencia. Vamos pasando. En la década del 70 del 60 al 70, todas esas dos décadas, todo lo que fue nuestra agricultura se iba haciendo en función de los desmontes. La agricultura familiar, la producción de granos y las pasturas implantadas crecieron a expensas de los bosques. Los bosques eran terroríficos, de grandes, inmensos bosques en esta época. Yo sé que los inmigrantes
que llegaron a estas zonas en aquella época realmente tuvieron muchísimos problemas en los primeros años cuando se estaban instalando. La agricultura mecanizada entonces acentúa la deforestación y continúa la degradación, que ya se estaba iniciando la degradación en los suelos. Cuando eso teníamos lluvia de 2.000, 2.500 milímetros con suelos desnudos y venían los arrastres ocasionados por la erosión impresionante. En el año 84 ya empiezan las importaciones de máquinas más importantes, sobre todo en la zona sur, en la zona de Itapúa, donde las colonizaciones eran más antiguas que la zona de Alto Paraná y de Canindeyú, que lógicamente fue subiendo la colonización desde Itapúa, Alto Paraná Sur, que es este sector, Alto Paraná Norte, que es de la Ruta 7 para arriba, y las últimas colonizaciones se dieron en la zona de Canindeyú y más allá, más posteriormente más hacia San Pedro. Y entonces la variante, no existía una variante, esta era la constante, el uso de arados y rastras. Decíamos, un suelo rojo, hermoso, bien preparado, era lo que buscábamos, como el que hay ahora en la entrada aquí sobre la ruta sexta. Vi hoy una cosa insólita, todavía hay gente que usa esta metodología de trabajo. En el día de hoy vi una parcela que no ha de tener como 100, 150 hectáreas sobre ruta, que es realmente lamentable eso, ver eso. Y bueno, y esto que tenía sus consecuencias, vamos adelante, tenía sus consecuencias obviamente, cuando eso se utilizaban esos implementos para poder eliminar principalmente las malezas. Y ahí, esta es una foto que recorrió el mundo, una foto antigua, cuando andábamos en la década de los fines de 80, 90, que sacábamos esta foto, creo que fue obtenida por el ingeniero Morilla. Las grandes erosiones que tenían nuestros campos, se iban las semillas, se iban los plantines, se iba el fertilizante, se iba la materia orgánica y la formación de las cárcavas, que principalmente en la zona de suelos más livianos. Allá en el fondo lo vemos al ingeniero Rolf Derch, que es un hombre que vino con una planificación de la GTZ, del gobierno alemán, una ayuda muy importante que tuvimos, un proyecto que duró 10 años, 10, 12 años más o menos, y a partir de esa ayuda internacional que vino el ingeniero Derch con la GTZ, él había trabajado en el estado de Paraná, en la zona de Rondonia, en la zona de Londrinas, había trabajado muchos años y trajo la tecnología. Nos incorporamos todos, Ministerio de Agricultura, se incorporó Capeco y empezamos a trabajar en conjunto y nos aliamos todos con productores que ya estaban vinculados a las prácticas de plantío directo. Entonces empezamos a generar informaciones nacionales también para nosotros. Se usaba el arado, que era el único instrumento que se conocía, el único implemento. Se utilizaba, era un implemento de países fríos, con otro ambiente, con otra realidad, y eso es lo que hizo mucho daño. Adelante. Y estaba la deforestación preventiva, que llamábamos también, cuando después del golpe militar que hubo, que lo sacó al presidente Stroessner de su cargo. En aquella época, eso fue en el año 89, empezaron las invasiones de tierra, y a eso que nosotros le llamamos la deforestación. Pero ¿por qué aparece? ¿Por qué nosotros no estábamos preocupados de la deforestación? Porque el Estatuto Agrario, que era una ley 854 del año 1963, tenía un artículo que decía: declárense de utilidad social, sujetas a expropiación, las tierras del dominio privado siguiente. Inciso A: las que no estén racionalmente explotadas y sean aptas para la formación de colonias agropecuarias. Eso de racionalmente explotada quería decir que si había bosque, el suelo, esa tierra podía ser expropiada al propietario. Entonces eso era una cosa muy grave. Y cuando termina la dictadura en el año 89, empiezan las grandes invasiones de tierra que
Ustedes conocen bien también en esta zona, también ha habido. Y entonces se origina lo que llamamos nosotros la deforestación preventiva. La gente propietaria echaba en sus bosques para que no sean invadidos. Adelante. Entonces, para enfrentar todos estos problemas, erosión, maleza, pérdida de biodiversidad, daño a la vida acuática, baja producción, fue necesario un cambio de actitud y un cambio de manera de hacer las cosas. Y aparece en la década del 90 la agricultura de conservación mediante el sistema de siembra directa que revolucionó la agricultura nacional y la agricultura regional. Realmente el sistema de siembra directa resultó ser una cuestión de sobrevivencia, como decía el líder y pionero de la siembra del planteo directo en Brasil, el señor Herbert Bartz, que normalmente viene a Paraguay a visitarnos, muchas veces estuvo por acá. El manejo del sistema de producción en la agricultura convencional, suelo desnudo, arado, se pasó a utilizar el sistema de siembra directa. ¿Y qué es el sistema de siembra directa? Vamos a ver, Luisa. El sistema convencional y el sistema de siembra directa. Ahí vemos un suelo. Eso es lo que pretendemos y eso es lo que buscamos y conseguimos en muchos casos. Eso generó un cambio, el suelo siempre cubierto con rastrojos del cultivo anterior. El valor del principio del sistema de siembra directa puede ser practicado por los pequeños, medianos y grandes productores. En todos los casos, hasta hoy se han desarrollado infinidad de máquinas para el pequeño productor también. Y el principio del sistema de siembra directa es la rotación de cultivos. Ustedes van a escuchar al profesor Yuka Sa dentro de un rato. Él va a venir, va a dar su charla atentamente. Él ya no habla ni siquiera de rotación de cultivos, él ya está hablando sistema de rotación de raíces, porque cada cultivo tiene un sistema de raíces muy diferenciado. El maíz no es igual que el de avena negra, la avena no es igual que el nabo, y todos los abonos verdes y todos los cultivos que van en la rotación tienen un sistema radicular que favorecen tremendamente a la aireación del suelo y a la penetración de las raíces para evitar la compactación del suelo y evitar que el productor tenga que meter de vuelta un hierro, un arado o un cincel o un subsolador en el transcurso de los años. Él propone no tocar más el suelo, como hay casos acá en Paraguay mismo. Tenemos casos de gente que en 30 años, el año pasado cumplimos 30 años de siembra directa sin haber vuelto a tocar una vez más el suelo. Todo se está manejando con rotación de cultivo. Esto fue lo que ocasionó la problemática que tuvimos en el sistema convencional antiguo y luego pasamos al sistema de siembra directa con grandes coberturas donde se evita la erosión. Los suelos están constantemente cubiertos y se hace, el trabajo se hace sustentable en el tiempo. Y si tienen alguna duda, por favor les pido que escuchen atentamente la charla magistral que va a dar el profesor Yuka en pocos minutos más. Entonces, el cambio, ¿cómo fue posible el cambio? Adelante. En el año 93, cuando nosotros en Capeco nos incorporamos, yo todavía no trabajaba, digamos, directamente con FEPACIDIA, pero nos preocupamos justamente y lo invitamos en aquel momento al presidente de la República, el ingeniero Guasmosi, el presidente de la Asociación de Productores de Siembra Directa de la Argentina, de APRESID, el doctor Víctor Truco, el presidente de la Federación de Planteo Directo Napaya del Brasil, el amigo querido Nono Pereira, hoy fallecido, y el ingeniero Rolf Derch, que era el hombre que nos trajo la tecnología y representando al organismo internacional de la misión técnica alemana GTZ. Y esa unidad, en el año 92 nos juntamos Capeco, Ministerio de Agricultura y GTZ, y conjuntamente con los productores de diferentes lugares, como les había citado, hicimos un esfuerzo y empezamos a trabajar con parcelas demostrativas. Y en aquella época entonces
empezamos a trabajar con una fuerte capacitación a productores y técnicos principalmente. Y por supuesto estaban los que trabajaban. Los que trabajan, Isidro Fukui, que fue un representante y hasta hoy miembro de nuestra federación, Erníes Lingüey, que está acá presente con nosotros hoy, vicepresidente de FEPACIDIAS, Víctor Díquel en el sur. Hay muchos productores, por supuesto, pero ellos son los que mantuvieron y hasta hoy mantienen la fuerza del trabajo y de contener eso. Y después el que faltaba, le tenemos a Magín Mesa, agrónomo. Magín Mesa, un hombre que trabajó con los pequeños productores muchos años hace que está trabajando con los pequeños y con un éxito extraordinario, pero siempre hay algo que falta al pequeño productor que no avanza. Otro hombre, el señor Rudy Dressler, de la zona de La Pachal, en Bellavista, en Itapúa, un gran productor en siembra directa, hoy ya está casi alejado, pero los hijos están siguiendo los mismos pasos. Entonces cambiamos la realidad de la agricultura paraguaya con todos esos mecanismos. Fíjense ustedes, como les dije, en el año 90 empezamos con el estudio de la siembra directa. Hasta esa época nosotros teníamos rendimientos muy bajos, rendimientos de no más de 1.500 kilos por hectárea. Y fíjense donde empieza la curva a subir, que fue en el año 1990, cuando empezamos a trabajar con siembra directa, como la agricultura nacional, acompañada por supuesto de tecnología, de biotecnología, ya al final de la década de los 90, cuando entran los transgénicos, entran los híbridos de maíz, entran las metodologías de uso de los fertilizantes y por supuesto el aporte de los profesionales agrónomos que empezaron a trabajar a lo largo de todo el país, y eso fue el resultado. Hoy llegamos en el año 2015 a 9.200.000, en el 16, 9.295.000 toneladas de soja. Este año cosechamos 10.300.000 toneladas, o sea, 1.000.000 de toneladas más que el año pasado. O sea que estamos por buen camino, tenemos que seguir cosechando, tenemos que aumentar. En este momento el Paraguay está cosechando por año 15 millones de toneladas entre soja, trigo y maíz. Este año probablemente el trigo va a tener un descenso por estos problemas, digamos, de clima, pero yo creo que se va a salvar mucho trigo porque no tanto trigo se sembró muy temprano. Aquellos que sembraron en abril sí probablemente van a tener problemas. Esto nos llenó de orgullo en una oportunidad. Esto fue en el año 2001, cuando a raíz de un congreso que se hizo en Asunción, donde vinieron los popes de la siembra directa del mundo, ellos mismos dijeron que el Paraguay era el líder mundial en siembra directa, proporcionalmente, por supuesto, al área. Teníamos más de 95% del área cubierta en siembra directa en el 2001. Hacían exactamente 8 años que habíamos empezado el proyecto y ya pasamos a liderar en el mundo esta actividad de manejo de suelo. Hoy tenemos 52 mercados habilitados para la soja mediante la alta producción que tenemos, 60 mercados para el maíz y 32 mercados habilitados para el trigo. Fíjense cómo crecimos en soja en los últimos 23 años, se multiplicó por 5 el crecimiento de la producción de 1.800.000 toneladas, fuimos a 9.200.000, que ya es un dato del año pasado. Este año ya tenemos 10.300.000 toneladas. Maíz crecimos 11 veces, en trigo crecimos 3 veces en producción. Vamos adelante. ¿Por qué el complejo soja? Esto vamos a pasar, vamos a seguir adelante porque se nos va a cortar mucho. Estamos estancados en productividad, estamos con problemas. Realmente en los últimos años hemos demostrado, nos hemos superado hasta esta cosecha última.
no pasábamos los 2.500, 2.600, 2.700 kilos. Esta cosecha última tuvimos rindes de promedio de 3.100 kilos por hectárea. Muy importante, pero tenemos que aumentar la productividad mediante el mejor manejo del suelo, el mejor manejo de la nutrición de las plantas. Adelante, vamos a pasar rápido esto porque probablemente estamos manejando la soja como la manejábamos 20 años atrás. Eso es un retroceso, ¿verdad? Cuando empezamos a hacer la siembra directa. Y a eso se suman otros vicios en los últimos años, como el querer preparar el suelo de vuelta, soja sobre soja. Otro problema que tenemos, la safriña de soja sobre la misma soja. No hay rotación de cultivos, necesitamos hacer una rotación más importante. Necesitamos evitar la soja sobre soja para poder cortar el ciclo de la roya. La roya es un problema que va a matar nuestros cultivos. Tenemos que cuidarnos y no solamente va a matar el cultivo, va a matar el bolsillo, porque cada vez se aumenta más la cantidad de fumigaciones para poder eliminar los problemas de la soja. El desafío es producir más. Teníamos produciendo 2.500, 3.000 kilos por hectárea, entonces vamos a ver, tenemos potencial, queremos llegar a 4.500 kilos por hectárea de promedio nacional. No es fácil, desde luego. Hay regiones como la zona del oeste de San Pedro que todos los años nos bajan nuestro promedio porque tienen problemas climáticos preferentemente. Tenemos capacidad genética en los materiales maravillosos que nos ponen los obtentores permanentemente con 6.000 kilos por hectárea. Hay productores que este año han hecho 5.800. Ayer estuvimos en finca de un productor que hizo 5.800 kilos por hectárea de promedio. Son condiciones de manejo de suelo realmente muy importantes. Eso tenemos que ver de llegar a esos niveles, porque por la salud del suelo por un lado y por la salud del bolsillo del productor por otro lado, que es lo más importante. No pretendemos nosotros que hagan maíz, que hagan trigo con rendimientos altos inclusive, pero con unos precios bajísimos y precios miserables que no da ninguna ventaja al productor. Pero cuando el productor se preocupa un poco también de manejar su suelo y en vez de tener 3.000 kilos por hectárea en soja, que es el cultivo, que realmente más o menos tiene un precio generalmente favorable, bueno, tratemos de sacarle el máximo precio y la máxima ventaja a ese producto que nos da más dinero. Pero no olvidemos de mantener en rotación de cultivo permanentemente todo el año cubierto el suelo. Muy bien, adelante. En el sentido de medir, probar, investigar, entonces comunicamos a FEPACIDIA y con el apoyo del programa de rotación de cultivos. Tenemos un ensayo en este momento, creo que vamos por el segundo o tercer año de rotación de cultivos justamente. Elegimos un suelo muy degradado en la zona del norte de Caguazú, lugar que se llama San Joaquín y parte de Capivari de San Pedro, porque están eso lo montamos nosotros. Tenemos un plan de manejo. ¿Podés hacer correr? Tenemos un plan de manejo de este ensayo experimental que va a darnos resultados seguramente muy satisfactorios, principalmente para aquellos de los suelos muy degradados. ¿Qué pasa? Es un video cortito, muy cortito, para que tengan una idea más o menos de cómo estamos manejando. Acá hay rotaciones de guandú, hay rotaciones con maíz, rotaciones tenemos braquiaria, rusiciensis, trigo, una serie de abonos verdes que están involucrados en estos programas para ir recuperando suelos muy arenosos, como le digo, frágiles, suelos erosionables. Estamos dando esa respuesta para esa gente que no tiene las condiciones de suelo que tienen ustedes acá, con mucha más
con suelos mucho mejores, más arcillosos. También empezamos un programa de capacitación allá por el año 2014, cuando nos dimos cuenta que se estaba eliminando los procesos, en algunos casos, los procesos de manejo de sistemas de siembra directa, cuando empezaron de vuelta con los arados, cuando empezaron de vuelta con los subsoladores. Entonces eso nos preocupó mucho. Van a escucharle usted atentamente al profesor Sá. Yuka les va a contar todo lo que se pierde al usar un subsolador, todo lo que se pierde al usar una rastra liviana, inclusive aquellos que se preocupan de hacer una plantación, por ejemplo, de nabo forrajero con avena y hacer una pasada liviana, como dice él, para poder enterrar la semilla, pero el daño y el perjuicio que está ocasionando eso al suelo es increíble. No, pasa, este es muy largo. El año pasado festejamos los 30 años de siembra directa en Paraguay. Hay en la propiedad de uno de los amigos que está acá, que es Eugenio Altenofen, aquel de remera rayas, se les ocurrió a ellos poner una piedra inmensa que consiguieron por ahí, y en la piedra se van poniendo placas y siempre hay una conmemoración. Entonces participamos. Allá a la izquierda arriba está el ingeniero Rolf Derch, que lo rescatamos, y Shiro Fukui al fondo también con camisa roja, Mohan Kohli, que también colabora mucho con nosotros. Ustedes lo deben conocer bien a Mohan, que está trabajando con un programa de trigo, con Capeco y con Envío. Ahora está con un programa de soja también. Y en fin, estamos ahí todos los que estamos tratando de que permanezca y que aumente la siembra directa en el Paraguay. Adelante. Y tenemos otros programas a enfrentarnos. La región oriental ya se nos quedó chica, ya no podemos crecer en soja, en área. Tenemos que crecer, por supuesto, en producción, en productividad, que es lo que les venía diciendo. Pero entonces decimos, bueno, pero tenemos que crecer en área. Y vamos al Chaco, yo le dije a la gente, hace 3 años le dije, vamos al Chaco. Me dijo, están locos que vamos a ir al Chaco. Hace calor, no llueve, es árido, es lejos, no hay camino. Vamos al Chaco y vamos al Chaco. Hicimos un convenio con el Ministerio de Agricultura del USDA de los Estados Unidos. Ellos nos dieron materiales, yo les pedí materiales resistentes, queremos para altas temperaturas. El Chaco normalmente a nivel del suelo 60 grados, 55, 60 grados sobre cero. Imagínense, ayer en el Chaco, en ese lugar donde tenemos nuestros trabajos, estaban en 3, 4 bajo cero. Y en verano hace 50 sobre cero. Entonces empezamos un programa de meter variedades. A ver un poquito. Volver. El Chaco, por ejemplo, ahí viene el doctor Yuka Sá, un gran aplauso para el colega, el ingeniero Ken Morilla con un sombrerito japonés. Bienvenidos. Entonces, ya estoy terminando, Yuka, de manera que podemos seguir, María Luisa. O vos misma podés usarlo. Les quería comentar nada más. Tenemos que crecer en el Chaco. Hay mucha gente de inmigrantes de Brasil que ya están establecidos en Paraguay, en región oriental, que se están animando y están yendo al Chaco. Vayan al Chaco, intenten. Estamos instalados acá, en el Chaco Central, cooperativa Chortizer. Deben conocer, por lo menos ustedes que son todos cooperativistas. Hoy todo el mundo está preocupado de dónde van a comprar semillas y cosas. Bueno, y hay semillas en Unión Curupaytí, hay semillas en Pindó, hay semillas en la cooperativa, en Colonias Unidas, que le compramos a esas y llevamos muestras, hace 3 años que empezamos había 15 productores locos que estaban haciendo soja, pero pequeñas parcelas de 30 hectáreas, 20, probando. Hoy hay 1.800 hectáreas. En aquella oportunidad no había 150 hectáreas, hoy tenemos 1.800
de los productores. Este año probablemente vamos a ir a 5.000 hectáreas, pero ya hay gente grande que están haciendo 3.000, 4.000, 5.000. Hoy tenemos 12.000 hectáreas casi de soja en el Chaco, y yo creo que en 5 años más vamos a llegar a 50.000 hectáreas. Y así va a ir, el Chaco va a tener. Hay variedades que se están adaptando plenamente. Es una cosa, esto ya funciona. Fíjense, cobertura, sorgo. El problema del sorgo también hoy se está eliminando en el Chaco por el fuerte ataque de paloma, que ya les voy a mostrar en un momento. Esta es la forma. Ellos plantan sorgo un año, dejan para cobertura, al año siguiente soja, después de vuelta sorgo, y al año de por medio recién pueden plantar. Ellos no pueden plantar todos los años como acá, por el momento. Los 2 últimos años con buenas lluvias se sembró bien. Hoy se está sembrando, por las lluvias que hubo en el Chaco este año, se está sembrando trigo. Todo eso que fue soja. Fíjense, a los 39 días, esto sembramos nosotros el 7 de febrero. El 7 de febrero. No, perdón, esto fue sembrado en enero, pero ya a los 39 días es esta foto. Ahí tenemos una foto a los 53 días después de la siembra. A los 54 días, esta es una foto del 22 de febrero. Allá se siembra normalmente cuando llueve. Normalmente eso ocurre en enero. Tenemos buen perfil cuando el agua llega a 1,50 m, recién ahí se siembra la soja. Es una técnica, hay que saber cuánto hay de humedad, cuántas semillas vamos a depositar. Todos estamos experimentando. Hay problemas de suelos muy, muy importantes que van a ir viendo. Días de campo, también ya estamos desarrollando días de campo. Se junta la gente, llegan 100, 150, 200 menonitas con sus hijos, sus perros, sus gatos, sus monos, sus loros, felices de la vida, porque están viendo una actividad nueva para ellos, un nuevo negocio para el bolsillo de la familia, que es la soja. Estamos por un buen camino, y es una cosecha. Fíjense, nuestra cosecha experimental todavía es bien rústica. Todavía tenemos así lo que ustedes usaban hace 20 años atrás, nosotros estamos usando allá ahora. Y un problema muy importante, los peladares que le llamamos allá. Grandes cantidades de tierra que no crece nada, absolutamente nada. Problemas físicos, problemas químicos. Empezamos a buscar cuál es el problema de estos peladares. Fíjense la soja. Y fíjense los peladares, ahí el menonita se agarra la cabeza y muestra el suelo pelado, no crece nada. Bueno, ese es un problema que ellos tienen. Entonces empezamos a investigar a ver cómo podemos resolver ese problema. Entonces un menonita, espectacular productor, dijo: ¿cómo esto corremos, María Luisa? ¿No está? Se fue María Luisa. Esos son palomas, el que les venía contando. Fíjense cómo, por supuesto, el sorgo se tragan el 60%, 70% de la producción de sorgo se llevan las palomas. Esto con un tiro de escopeta caen 40. Y así es una locura. O sea, es otro mundo. El Chaco es otro mundo, pero se puede comer, uno puede cazar, puede comer, vivir comiendo paloma con arroz, muy rico también. Bueno, yo les quería mostrar no está María Luisa ahí. Les quería mostrar el resultado de una... Ven un poquito, Ken, por favor. Es un video cortito para mostrarles un poco cómo resolvimos aparentemente el problema de esos peladares. El menonita, este productor que se llama Gerald Froese, inventó, en internet encontró un nivelador en Estados Unidos, compró un nivelador láser, instaló en su trailer una instalación rara que hizo su tractor, y niveló un campo y dejó un testigo al lado para
poder, ¿no encontraste? Ahí está, aprieta ahí y agranda. Fíjense, este es vamos a mostrar primero, le vamos a mostrar la parcela con los peradares altamente, no podemos decir degradada, porque son campos que no fueron campos de pastura. No nivelada, mejor dicho. Ahí está. No se puede agrandar. Esto es con un dron que filmamos hace un mes y medio antes de la cosecha. Y esta es la parcela nivelada, 2.900 kilos por hectárea. La no nivelada creo que decía 1.800 kilos por hectárea. Fíjense lo que fue este trabajo. Una parcela al lado de la otra. O sea que creo que estamos llegando a una solución para esa gente. Si llegamos a una solución en ese sentido, vamos a darle un respiro enorme a los productores chaqueños para que puedan incorporarse a la agricultura mecanizada de la soja. Ahí está muy bien, 2.000 kilos. Parcela no nivelada. Fíjense los bosques que tienen, bosques infernales también en el Chaco, ¿verdad? Y esta es la parcela su siguiente, que fue nivelada. No se ve muy bien. ¿Está corriendo o no? ¿Ah? Parece que hay un problema tecnológico como siempre, que es lo que nos limita. Bueno, pero de cualquier manera yo quiero agradecer a los productores que han venido hoy, a los colegas. Vamos a seguir nomás que... Vamos a seguir. El futuro no es lo que va a pasar, sino lo que vamos a hacer, ¿verdad? Ese es. Y para terminar, y les agradezco mucho, es una parcela que tuvimos ayer en Itapúa, en Natalio. Es una foto del año pasado de nuestro querido amigo Víctor Díquel. Fíjense el manejo que le da a su suelo, la calidad de su materia, de la paja que está dejando, del rastrojo. Esto es lo que queremos nosotros transmitirle y ver un poco si podemos llegar a eso en todos los niveles y en todos los campos del Paraguay. Les agradezco mucho la atención. Ahora les voy a pasar con... ¿Quién va a seguir ahora? ¿Morilla? Perdón, Yuca. Arní.